Ok, estoy grabando el canal, grandioso. Creo que estamos listos para comenzar, Beca. Perdón, estaba en silencio porque mi teclado es muy fuerte. No sé si ese es un problema, pero bueno, está medio raro. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Realmente aprecio mucho el tiempo y la voluntad de estar en este viaje de entrenamiento conmigo. Estamos hablando sobre relatos en el contexto de abogar por la política. Vamos un par de diapositivas que estaremos revisando aquí. Quiero decir hasta las 10:15 y luego estaremos pasando el resto del tiempo haciendo algunos enunciados de relatos. Estoy seguro de que todos tienen acuerdos colectivos con todos, pero quisiera compartir con todos ustedes que este es un lugar que es seguro para todos. La parte de relatos puede ser emocional en una variedad de maneras, entonces quiero asegurarme de que podamos reconocer todo eso, algo potencial de respeto para todos y que estamos trabajando en bosquejos de historias también, que debemos mantener una mente abierta y respetar la experiencia de los demás, así que quería comenzar con eso. Luego, como dije, voy a repasar algunos de los procesos y los relatos pueden ser una herramienta, va a haber una práctica de relatos y luego información sobre la campaña de alimentos. Quisiera que vean que es como una herramienta que es para abogar por las políticas y lo que hace posible este entrenamiento es que siempre empiezo los entrenamientos recordándole a todos socios que pueden permitir el cambio a través de de abogar por por este tipo de herramienta. Los programas de suelo sin comida, los que abogan por las políticas ayudan a que los legisladores se muevan hacia adelante y asegurándose de que sepan al respecto de los problemas que son importantes en su distrito y sus sectores. Y finalmente, ustedes son los expertos de sus relatos y nadie tiene la experiencia que ustedes tienen y eso es algo muy poderoso y los legisladores deben oír al respecto. Entonces, cuando hablamos de la ley, este es el proceso eh, normal de aprobar una ley en Massachusetts. Este es un reporte que hemos tenido de un par de años atrás. Estamos hablando de abogar por una posible ley. Se pone un conjunto de reglas. Vivimos en una sociedad que trabaja de esta manera o de otra manera. Entonces, si tienen una idea de una ley, se debería tratar de hablar con su legislador y ver cómo, digamos, si hay algo en el sistema de alimentos que está afectándolos y cómo está siendo regulado. Entonces, una vez que surjan con esa idea para mejorar algo que los está afectando, deber proponer a través de un representante y luego se están haciendo una campaña abogando por el mismo, hacer que otros co-sponsors se unan para poder darle su soporte, se llaman co-sponsors. En el legislador es algo que está asignado a un comité que generalmente está en un área por tema. Ese comité luego diagrama audiencias. Esas audiencias se pueden hacer en cualquier momento durante los siguientes 2 años. Son siempre públicas y proveen una oportunidad para dar aportes. Se puede hablar de lo sugerido, lo que se puede mejorar, etcétera. Y una vez que el comité ha escuchado ese testimonio público, se juntan y tratan de hacer que se proceda con la ley. Si lo rechazan, se va a estudiar, lo cual es una manera de destruir la ley. Luego se mueve otro comité, pero también lo que sea relevante para la ley, por ejemplo con HIP, se pudo poner en la comunidad con personas con discapacidades y las familias y el sistema de bienestar general, el financiamiento de la salud y luego se asigna a las formas y medios, el comité de formas y medios, que es parte del comité de presupuesto. Luego se verá que pasan por el mismo presupuesto, revisan la ley, proponen cambios
y luego aprueban la ley y van a la Cámara completa o no, y luego se la deja para aprobar o para rechazar. Comienza generalmente en una cámara y luego pasa a la otra cámara por consideración y aprobación. Y finalmente, una vez que hizo todo, que pasó por todo el proceso, el gobierno, con respecto a esta ley, la ley puede ser aprobada y funcionar, o puede ser sugerido para ver cómo el gobierno decide implementarla. Y una vez que todo ha sucedido, hay una ceremonia de firmas, la firman en una cosa muy, muy bonita, muy agradable, y se la aprueba. Suena a como si fuera un viaje, es una forma idealizada de lo que suceda. Frecuentemente son leyes muy complejas que pasan por pasos adicionales y hay como medidas de emergencia. Vimos el archivo que pasó Robbie sobre la porción de cuidado de la salud. Luego se pasó rápidamente, se aprobó después de eso en sesiones formales en la última temporada. Verán que hay algo que se llama sesiones formales, así que hay muchas formas de abogar por este proceso. Entonces esto es como una revisión general, no es como siempre sucede en la vida real. Bueno, entonces hablando sobre leyes, se introducen dentro de de una sesión de casi 2 años. Cada temporada o sesión es de 2 años de duración. Empiezan en las 2 primeras semanas de enero. Durante la pandemia se extendió, pero ahora se volvió a 3 o 4 semanas. Con suerte, se presentan las leyes con nada adjunto a ellas. Es para tener una conversación, comenzar una conversación sobre un problema relevante. Algunas que están archivadas sobre alimentos y medicinas, y tener algo de abogar un poco sobre sobre trabajo y para continuar la conversación al respecto. Eso está sucediendo ahora mismo. Algunas comunidades están teniendo audiencias. Al mismo tiempo, también tenemos el proceso de presupuesto anual cada primavera. Tenemos las audiencias del comité desde ahora hasta el final de que termine el tiempo, que será más o menos en la última sesión en diciembre o enero de 24. Tendremos una sesión formal el 30 de junio, el segundo año de la sesión. Significa que hay leyes que se aprueban en sesiones formales después de esto. Generalmente son cosas no controversiales que lidian con problemas locales o sobre desarrollo económico y se aprueban las leyes. Muchas veces no sucede como se dice de manual, pero hay leyes que se han aprobado que se deben pasar, como por ejemplo sobre presupuesto y otras que hablan de otras secciones. Wonky Hay ways to muchas use all these diferentes y formas diferentes de usar estos procesos para nuestra ventaja, pero bueno, estas son cosas importantes. Hay muchas maneras de abogar por ellas y asegurarnos de que sucedan. Entonces, el presupuesto, les dije, es técnicamente durante el verano, pero realmente es un poco más largo que eso. Cada uno de estos puntos tiene una oportunidad para abogar por los mismos. Así que en general durante el otoño se tendrán departamentos como eh, Deep Cage, que está bajo la agencia, que está sobre salud y servicios humanos. Trabajan en suministrar los requerimientos para el gobierno, para rellenar, poner personal en sus programas. Usualmente durante el principio de enero, el gobierno propone un presupuesto. Este año había Murhili es nueva, así que tenía este proceso lo tuvo un poco más comprimido este año, solamente en este primer año, así que el año que viene veremos su presupuesto a principios de enero. Una vez que se libera, tenemos, bueno, es es una forma linda de decir la parte del dinero. Y durante este enero se llega a lo largo de todo el estado, así que tienen la oportunidad de que las personas puedan ver y observar, los comisionados y varias agencias vienen a hablar.
hay generalmente una, una audiencia pública donde el público en general puede llegar a venir a testificar. No hemos realmente trabajado en hacer que las personas se presenten para eso porque sentimos que tenemos relaciones que podemos elaborar con los legisladores, pero es una opción y poder testificar de lo que quieran. Ofrecen diferentes tipos de campañas que tendrán a las personas apareciendo ante esas audiencias. Creo que fue un par de semanas atrás y usualmente es siempre eh, en la misma cámara y después de la pandemia hay otra opción. Luego de esta cámara pasará a cámara completa. Los miembros de la cámara tienen la revisión para revisar y hacer enmiendas. Si, por ejemplo, dicen si queremos tachar esta cantidad de dinero e insertar esta otra cantidad de dinero en lugar de esa, esta semana se debate el presupuesto. Tienen 15.000 enmiendas este año, creo que es lo más alto que han hecho. Esos rangos son realmente amplios por implementar preguntas válidas que aparecieron el año pasado al respecto de financiamiento de proyectos locales en varios distritos y luego el organismo completo vota para arriba o para abajo porque muchos votos tienen enmiendas consolidadas, se llaman enmiendas consolidadas de la A a la F por área de temas, y que muchas de las cuales con respecto al sistema alimentario serán clasificadas bajo energía y temas medioambientales, cosas por el estilo. Se proponen propuestas para SNAP, desarrollo local y académico para Amherst y al final la Cámara enmendará el presupuesto. Yo diría que antes de abril es el momento de hablar con nuestros representantes al respecto de hacer alguna introducción para un proyecto local o si se quiere soportar una campaña específica en la legislación. Entonces, generalmente estamos en un aprieto en este año por esa línea de tiempo comprimida que tenemos, pero es una oportunidad para asegurarnos de presentar cosas que son importantes para ustedes o para su distrito, o si quieren registrar y ser corresponsales para alguna enmienda particular. Definitivamente es algo que se puede pedir hacer. Es importante recordar que hay líneas de tiempo límite para los procesos específicos, para presentar estas enmiendas y para lograr co-sponsors en ellas. Y luego el Senado hará lo mismo, pero el mes que viene, comité del Senado hace audiencias y comités informan su presupuesto y luego tienen a varios que revisan la propuesta, ofrecen las enmiendas, debaten toda la ley completa y luego el organismo completo hacia arriba y hacia abajo atraviesa el mismo proceso, tienen un par de días para revisarlo, ofrecen las enmiendas y luego habrá una semana para que las personas hagan co-sponsors y la siguiente semana es usualmente al final de mayo o principio de junio, dependiendo del año. Debaten y entonces revisan el proyecto completo para arriba y para abajo. Hay muchas diferencias con respecto a cómo las cámaras ven el presupuesto. Así que bueno, hay varias diferencias. En la Cámara de Comercio son usualmente 6 miembros, el director de medios de medios y compartidos, luego la minoridad de tanto la Cámara como el Senado es una forma linda de decirlo, pero el Partido Republicano tiene su parte en esa legislación y conforman un organismo que tiene diferencias y pueden recibir aportes de las personas, así que es una oportunidad para poder abogar por lo que necesitamos allí, pero una vez que se libera, ambas cámaras pueden hacer enmiendas, votar sí o votar no. Técnicamente para el 30 de junio, bueno, esto ha llegado tarde en los recientes años, pero se puede firmar parte del presupuesto o no y puede sugerir cambios para considerar. A veces verán que aprueban lo que es un presupuesto 120, lo cual son fondos y esperan un mes más para poder continuar debatiendo si el presupuesto va a llegar tarde. Entonces, nuevamente, cada uno de estos puntos tiene una oportunidad para abogar y diría de contactar a los representantes en marzo, eh, al principio de mayo. Cada uno de estos puntos es un punto clave para abogar, para asegurarnos de que sepan que es importante dentro de nuestros distritos. Entonces,
Bueno, he usado el lenguaje clave para explicar un poco más, para que sepan lo que significa una enmienda de presupuesto, si tienen un requerimiento específico para, ya saben, su legislador. Voy a usar el programa del Consejo de Política Alimentaria porque, bueno, estoy hablando con el mismo y me gusta que les concedan dinero en el programa de subvenciones. Estoy feliz de que eso haya sucedido, pero generalmente cómo funciona es que si tienen algo que quieren financiar con el presupuesto del Estado, tienen que hablar con su legislador antes de que el presupuesto de formas y maneras sea liberado. Hablen con su legislador y tendrán una oportunidad de tener una conversación uno a uno con el director del Comité de Formas y Maneras en la Cámara antes de que esa propuesta se libere. Entonces, algunas de las cosas para mi distrito son cosas que, bueno, nos importan a lo largo de todo el estado. Y si ustedes quieren tener una enmienda en su presupuesto o que sea financiado, es importante ponerlo en la lista. You had that Entonces, conversation, and una vez que tengan esa conversación y la apoyen, es un proceso ideal, ¿verdad? Se puede presentar su requerimiento, eh, por ejemplo, 100, así que dependiendo del problema, se puede pedir a un legislador que sea el co-sponsor y luego repetirlo en la siguiente cámara. Lo que llamamos marcas son cosas específicas, earmarks son proyectos específicos para organizaciones sin fines de lucro, negocios locales, etcétera. Hablando generalmente, los que cubren esa área, por ejemplo, si está en su distrito, si está explorado en su distrito, por ejemplo, la ciudad completa deberá ser co-sponsor de algo en particular para beneficiar el trabajo de campo, por ejemplo. Pero si hablamos sobre un consejo estatal como el de Consejo de Política Alimentaria, cada uno debería ser co-sponsor de esto porque cada comunidad podrá tener y hacer un trabajo muy importante. Yo diría que cada legislador, pero generalmente cada co-sponsor debe introducir y presentar enmiendas. eh, entonces, el director de medios y arbitrios también debería estar presente. Generalmente se trata de enfocar en asegurarse de que todas las enmiendas atraviesen el proceso y funcionen para ver cuál va a ser el número final del presupuesto. Estoy seguro de que ya saben todo esto, pero solamente quería ponerle los nombres a las caras cuando hacemos trabajo de abogar, como los legisladores del condado de Hampshire. Estas son las personas con las que hablamos. Seguro que Ellen los ha visto a todos. Y bueno, hemos hecho uno a uno con cada una de estas personas, pero hablamos más sobre abogar y hacer que los legisladores sepan nuestras historias. Creo que estas son las personas con las cuales van a estar hablando con el 31 de mayo, ¿verdad, Caitlin? Sí, también tenemos al representante Anders, y no puedo recordar de qué distrito es esa persona, pero Emily y yo hicimos una estrategia para hablar con esas personas y otra vez Emily lo recuerda. Sí, ya está aquí. I haven't heard back from him yet, but I think he has like Todavía no sheets, he oído su respuesta, pero like ella where like that es, area. está trabajando bastante en esa área y creo que es un poco Just has Hampshire County. I think it's like de condado a a little Hampshire. weird. Sí, es raro. It's like kind of out there. Es como que está por allí afuera. Entonces es menos que una prioridad entonces para nosotros. Y tenemos de hecho, no teníamos de hecho a Gobi Yeah, Jake also o a isn't in Hampshire Olivera. County, I don't think. Creo que también es el condado de Hampshire. Sí, miré el mapa el día de ayer y tienen partes pequeñas del condado de Hampshire. No necesitan que sea su prioridad. Son múltiples piezas. Deben tratar de resolver de dónde se conseguirá mayor beneficio. Así que es más un arte que una ciencia, como les dije, para los legisladores de Hampshire. Y está curiosa, Beca, en tu última diapositiva.
alguno de estos legisladores y los roles que has mencionado? Sí, no, tristemente no. Algunos son de Boston, de la House de Quincy, los directores del área de Bedford y de Framingham. Estas personas tienen roles de liderazgo, como por ejemplo los senadores, es de la Comisión de Medios y Arbitrios, creo, y creo que también Sons y Gobi, pero no creo que sean directores. Es lo que sí, creo que incluso aunque representan distritos en particular, en su liderazgo se deben preocupar también más ampliamente y necesitan oír a las personas al respecto cómo eso los está afectando. Así que debemos asegurarnos de que lo hagan. Hay varios problemas a lo largo de todo el estado que no necesariamente afectan a Boston y a Hampshire County de la misma manera, pero deben tener una solución para ambos. Sanders también. A veces él oiré al respecto de liderazgo diciendo que los representantes o Sanders tienen algún monto de dinero específico que pueden colocar y pueden utilizar para el distrito. Algunas veces verán que se presentan antes de del último día de la última fecha y a veces los proyectos locales. Verán a Sanders presenta. Creo que depende del legislador con qué estrategia quiere utilizar, pero algunas veces simplemente querrán archivar algo en la Cámara y luego eso se incluye la versión de la Cámara y luego Sander puede incluir en otra forma en el distrito o se puede hacer en ambas cámaras y ver cuál tiene un monto más alto porque depende del comité. Así que para presentar, los representantes de la Cámara, generalmente hablando, tienen áreas más pequeñas, de 4.000 personas, 400.000 personas, perdón. Y luego el número exacto es de más de 150.000, perdonen si me equivoco, pero bueno, son números por ese rango. No sé si tiene sentido lo que digo. Sí, gracias. Entonces, estos son los legisladores, tal vez con algunas excepciones. También están en los demás estados, en los más condados, perdón. Quisiera recordarme cuáles son los legisladores antes de hablar con la relación que tenemos con ellos, porque tengo sus caras en mente. Si eso les ayuda, tal vez lo pueden googlear y recordar quién es su legislador. Es algo que hago en el entrenamiento para abogar, es recordarle a las personas que los legisladores son personas. Entonces, frecuentemente hago que las personas busquen a su legislador y que se fijen qué es lo que hacían antes de ser elegidos. Me gusta esto porque les recuerda a las personas, y siéntese libres de interrumpirme mientras hablo, que las personas tenían una carrera antes de ser legisladores y que se pueden llegar a equivocar, entonces deben tratar de oír cómo un problema está afectando y cómo pueden ayudar a su electorado. Ellos no lo saben todo, pero están siempre aprendiendo. Así que cuando establecemos una relación, creo que la parte de relatos y compartir es una parte de construir una relación. Entonces, el proceso de construir el presupuesto y luego la parte de relatos es muy importante. Hay unas cosas que están más allá de relatos, lo hablaré brevemente. Creo que es importante sentir que podemos trazar en el tiempo y tratar de ser productivos y tener una lista de cosas para hacer. No, tal vez al principio no parezca así, pero siento que construir las relaciones con los legisladores, aunque no sea algo inmediato, o tal vez decir gracias, o decir, bueno, estoy solamente revisando, o invitarlos a un evento que están haciendo, es muy importante porque eso puede ayudar con la relación y ayudar a que se pueda hablar después en otro momento con ese legislador cuando se requiera y también se puede ayudar para incluir a personal para que puedan ayudar a escribir legislaciones, hacer el trabajo de antecedentes
y no deben sentirse desalentados si no son llamados para una campaña o lo que sea, porque son las personas que toman su número, su nombre, su posición en el problema y ayudan a mover los problemas hacia adelante. E incluso si están en contacto con ese miembro del personal, con ese legislador, saben que son partes del sistema de soporte de alimentos y todavía necesitan oír de ustedes, necesitan oír los relatos de su distrito o de 10 miembros del Consejo Local de Política Alimentaria que funcionará de una manera, porque realmente recién están dando esa posición a otros a sus colegas legisladores y necesitan que las personas que aboguen los defensores estén de su lado. Entonces luego se puede pedir a los co-sponsors que ayuden en las leyes que se quieren aprobar, las personas que abogan, que son los defensores, que trabajan para ser co-sponsor de algo, deben poner al principio de su lista si van a hablar sobre un presupuesto o si necesitan ayudar a aprobar una ley. Y finalmente, de ser defensor frecuentemente puede ser un proceso de múltiples años y puede ser frustrante, especialmente para las personas que son impacientes como yo, pero es importante recordar no desalentarse si algo no sucede un año dado o con un presupuesto dado, simplemente otra oportunidad para que nosotros podamos continuar construyendo esa relación y continuar abogando. Entonces, algo que estamos hablando al respecto de construcción de relación, generalmente hablo de verificar con las personas, verlas por teléfono, por correo electrónico, en persona, hacer visitas con los legisladores en la Cámara. Voy a tratar de hacer esto, pero todos pueden levantar su mano si han estado en la cámara en algún momento. Sé que suena genial. Pueden poner sus pulgares arriba si no están en cámara. If you haven't, Si han estado en la cámara del Estado, pues, creo que saben cómo es, pero si no, creo que generalmente uno va al edificio, atraviesa la entrada, pasa por seguridad. Depende de qué piso esté en la oficina del legislador, puede ser un poco más de trayecto. Luego se divide en dos, dependiendo de qué parte del piso bajo está. Se puede hacer un poco difícil encontrar sus oficinas, pero generalmente es un espacio amigable. Si uno se pierde, puede golpear algunas puertas y preguntarle a la gente de la recepción sobre a dónde ir. Creo que frecuentemente es un espacio un poco intimidante, si uno es honesto, pero es la cámara de las personas y es el espacio donde ustedes, las personas que ustedes eligieron, van a a tramitar cosas de parte de ustedes. Así que recuerden que la cámara es un edificio público y es un espacio donde podemos construir relaciones con estas personas y pedir que se hagan cosas. Es un lugar que es seguro. Y solamente diría que una vez que empiecen a hacer visitas a legisladores y entren a sus oficinas y luego tendrán una versión idealizada de eso, que pueden leer aquí en la próxima diapositiva. Esto nuevamente es una versión idealizada, pero es como suceden las conversaciones con los legisladores. Yo tengo cuando voy a hacer días de lobby para HIP o para agricultura, a, a esta cámara, tengo estas conversaciones. Simplemente paso, no necesariamente se puede ir a una oficina e ir ahí o tener cosas así, pero esta es una reunión agendada, generalmente se hacen presentaciones, quién está en el cuarto porque están allí, se presenta el tema del cual se está para hablar, que se tiene para hablar allí. Yo generalmente hago una revisión general breve en un minuto y los hechos que hay con respecto al problema para persuadirlos. Y hablando en general, yo me aseguraría de que los legisladores tienen tiempo para hacer preguntas, para preguntar al respecto de su historia, si hay impactos específicos en el estado que se pueden compartir, si se saben las respuestas, genial, pero si no, y yo les digo siempre a todos que no sientan la presión de tener una respuesta, pueden dar su tarjeta de presentación para hacer un seguimiento o asegurarse de que haya un seguimiento en responder esas preguntas es una buena manera de continuar con la relación.
Luego se puede pedir su soporte. Y si dicen sí, le pueden agradecer. Y si ya están dando su soporte, ustedes ya saben dónde están parados. Y bueno, preguntarles qué preguntas tienen que ustedes puedan responder, si hay alguna cosa más que se pueda compartir con ellos, datos o lo que tienen a su disposición para ayudar a responder esa pregunta y el posicionamiento del problema. Y por supuesto, agradecerles por su tiempo y su voluntad de reunirse. I just want to go back. When we're talking about like conversations with the legislator, Quiero volver cuando hablamos de conversaciones con los legisladores, realmente resalto esta parte de compartir y de compartir sus relatos, una pieza muy importante. Frecuentemente les podemos enganchar en compartir hechos y números duros, pero los relatos son en particular importantes porque ayudan a construir al respecto de qué es lo que estaba un programa realmente haciendo en un distrito, por ejemplo, un programa a lo largo de todo el estado, o ilustrar contra qué los miembros del electorado están, contra lo cual están luchando o que les cuesta. Entonces, explicar el proceso al legislador para hacer que las personas provean evidencias y testimonios para que sepan cuál es su cierta posición en un problema. Estas son cosas generales, lineamientos generales que creo que son importantes para compartir el relato y creo que is your al story. final su relato es su relato, pero generalmente hacerlo fácil de comprender, que sea de corazón, verdadero, no exagerado, no hacerlo, hacer que tenga un propósito y por supuesto hacer nombrar qué es lo que usted quiere que la persona que lo está escuchando haga, hablar con alguien del nivel de la ciudad o al nivel escolar, asegurarnos de que todo esté en el lugar correcto, asegurarnos de conocer nuestra audiencia. Siempre por eso les digo que busquen en Google a sus legisladores y sepan de qué trabajaban antes y mantener esas fortalezas en mente. Entonces quiero ser clara, voy a repetir esto un par de veces porque creo que los relatos son realmente importantes. Puedes tomar un poco de tiempo, pero es una de esas cosas que son las piezas más importantes de lo que hacemos en este grupo de defensa. Así que de nuevo tienen un impacto emocional, ayudan a recordar que los programas realmente tienen impactos en la vida real. Frecuentemente cuando uno está lidiando con un trabajo en la cámara, usted está lidiando con muchos correos electrónicos y revisando leyes en el papel o en su computadora y realmente no está viéndolo en la vida real, así que esto puede ayudarlos a recordar que lo que hacen en ese edificio tiene un impacto en la vida real y puede ayudar a mostrar su posición con respecto a una ley. Bueno, cada persona tiene una historia sobre el sistema alimentario para contar, porque el mismo nos afecta a todos, de maneras en que es un sistema muy imperfecto y que no está funcionando para todos. Y hay maneras en que los legisladores pueden ayudarnos a hacerlo mejor. Nuevamente, hacer que los legisladores se transformen en nuestro grupo de defensa en este edificio es realmente una buena manera de hacerlo a través de nuestros relatos. Cuando alguien haya oído nuestra historia, probablemente lo puedan utilizar como evidencia, bueno, no evidencia, pero sino como una justificación interna para la posición que tomen. Creo que es un poco más difícil de ver, pero que las conversaciones que los legisladores tienen con uno y con otro está realmente impactada por la cantidad de relatos que escuchen de los miembros de su electorado sobre las historias que escuchan del grupo de defensa también. Las llamadas a la acción creo que también las estamos desarrollando aún, las plataformas de políticas, etcétera. Relatos en general nos ayudan a alinear las metas de las políticas a lo largo de los problemas y en cómo funcionan. Y entonces, Guidelines that I want estos to son un share. par de lineamientos que me gustaría compartir.
la historia que ustedes elijan compartir tiene un impacto. Generalmente diré que se puede compartir, es algo que solamente ustedes pueden y que es parte de la historia. Quién es cada uno y por qué su historia importa, su experiencia en lo que estamos haciendo estos días realmente importa. No todos experimentan el sistema alimentario de la misma manera y hay personas que han tenido experiencia con el hambre, con la inseguridad alimentaria y lidiando con el proceso de alimentación de las escuelas. Esas historias no es que unas importan más que otras, cada una importa, cada relato importa, pero esas son particularmente importantes porque hablan de los programas, de cómo están funcionando los programas y cómo podemos resolver mejor estos problemas que realmente no deberían ser algo con lo cual debamos estar lidiando en 2023. Y las historias personales son mucho más resonantes que hoy esto o lo otro. Pero si escuchan de alguien que está en el círculo de políticas y que trae su historia a la Cámara, la deben compartir con todo el respeto y asegurarse de que su legislador o quien nos esté oyendo sepa cómo hacer un seguimiento con esa persona. Entonces vamos a hacer algunos enunciados en algunos minutos, pero estas son unas cosas que deben pensar antes de llegar al área de enunciado de la sesión. Entonces, nuevamente, ¿cuál es su historia única? ¿Cuáles son las partes emocionales más altas y bajas? ¿Cuáles son los momentos de claridad? Algo que se les haya quedado realmente, que le hayan dicho, y cómo compartir algo que usted mismo quiera llegar a explicar. Estos son los enunciados para hacer que los fluidos cerebrales funcionen. Voy a compartir estas diapositivas con ustedes luego, así que si quieren tomar notas de estas preguntas, bueno, es que esto les pone más trabajo a ustedes, pero son más ideas para que siga funcionando para ustedes. Y de nuevo, cuando estamos tratando de crear un relato o recontar un relato que hayamos vivido en nuestra vida, incluir una historia importante, la emoción y la autenticidad importan, que sean convincentes, que sientan que es de alguien que de hecho tiene experiencia con un grupo, con una historia, que la historia viene de ustedes. Pienso en esto frecuentemente en las campañas, ayudo a coordinar con con la colaborativa. Hablamos con los consumidores de HIP y los agricultores HIP, pero para mí creo que es mucho más importante que oigan de los agricultores que están en crecimiento y que participan en el programa y de los consumidores que se están beneficiando del programa, cómo que les funciona y qué impacto ha tenido sobre sus vidas y las vidas de sus familias o sus negocios. Esa es una parte clave que realmente ayuda a los legisladores a oír de las personas que están siendo impactadas directamente. Y si tienen imágenes de las cosas que pueden compartir o mandarlas por correo electrónico o imprimirlas para su legislador, diría que si no ir en persona a una reunión o si se encuentran con ellos por Zoom, eso también es algo que también genera un impacto. Bueno, entonces podemos llegar a 2 enunciados en un minuto, pero solo quería dar unos lineamientos rápidos, comenzando con los básicos de qué se pueden hacer, qué cosas son como para ustedes en una base diario, ilustrar la historia con quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, describir un momento que causó que esas circunstancias cambiaran. Así que, por ejemplo, la presentación de un nuevo programa de alimentos o la falta del mismo. Y para el final, si estamos hablando de historias sobre de grupos de defensa, hablar de quién estamos hablando personalmente en la historia. Cuando hablamos de conversaciones con legisladores, también debemos preguntar probablemente y reiterar en un punto más tarde, pero si están contando su historia, quiero que se aseguren de que estén pidiendo a que alguien haga algo que ayude con el relato de cierta manera. I did say this at the beginning, De but nuevo, esto lo dije al principio, pero a veces los relatos pueden ser algo emotivo, así que solamente quiero reconocer eso y ponerlo sobre la mesa. Si uno tiene miedo de contar su historia, eso es totalmente justo y diría que
sean honestos al respecto, o que digan por qué están nerviosos o por qué están sintiendo miedo. Tal vez las consecuencias de contar su relato, contar cuáles han sido las consecuencias de su relato y pedir empatía a los legisladores. Ellos son personas y comprenderán. Los relatos no necesariamente tienen que ser todas positivas para ser efectivas. No creo que 100% de las historias felices son realmente realistas, especialmente cuando hemos atravesado la pandemia y estemos yendo hacia recesión. Aparentemente, de acuerdo con lo que dicen los economistas, pero sí pienso que está bien compartir que hay tensión en nuestra vida y que cómo deben ser utilizados específicamente. Nadie está esperando que las historias y los relatos sean felices el 100% de las veces. Ok. Bueno, voy a detenerme aquí porque siento que tal vez pueda haber preguntas en el chat que no he podido mirar, pero solamente quería hacer un espacio para tener algunas, para ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al proceso legislativo o el proceso de relatos, perdón. And I love Caitlin sharing about Mini Dom and Joe Comerford in the chat. Creo que lo que Kaylin está compartiendo algo en el chat al respecto de Mindy John. Sí, muchas gracias, Becca. Realmente me fue muy de mucha ayuda, muy interesante. Aprendí mucho y creo que todavía tengo mucho que aprender. Luego, por favor, comparte las diapositivas porque creo que disfrutaré volver a mirarlas. Una de las cosas que has dicho justo ahora era al respecto de tener una pregunta directa o conectar su historia de forma directa con, con aquello que estamos tratando de defender. Tal vez podrías hablar un poco más al respecto del proceso para ayudarnos a hacer eso, porque creo que no necesariamente para nuestro viaje a la Cámara Estatal, pero sino que las personas estarán contando sus relatos que son personales y relacionándolos con sus experiencias personales. Y hay un conjunto de leyes que están siendo consideradas y que se están moviendo a lo largo del proceso. ¿Cómo podemos pensar al respecto de unir nuestros relatos a alguna defensoría en particular o utilizarlas para potencialmente desarrollar nuevas leyes o nuevas ideas que queremos traer a los legisladores? ¿Cuál es ese proceso y qué recomiendas para poder mezclar esas dos partes? Esa es una pregunta genial. Yo creo que depende del relato, así que no te daré una respuesta concreta, pero sí creo que si sabes al respecto de las leyes que hablarás un rato después, frecuentemente puede ser un poco más fácil alcanzar las soluciones, pero si son cosas que las personas no necesariamente se dirige ninguna de las leyes del sistema alimentario con ellos, entonces no se podrá saber cómo se puede dirigir mejor a ellas. En otros entrenamientos de defensoría he hecho cosas como, por ejemplo, los agricultores HIP o cómo obtener dinero en 2019, cómo abogar por eso. Y creo que la respuesta obvia es que ir a la casa, la respuesta obvia es ir a la cámara y pedir más dinero, pero a veces hay otras soluciones, cosas que han hallado las personas, como por ejemplo si hablas con alguien. Siento que he oído las palabras desierto de comida, pantano de comida y apartheid de comida muy frecuentemente. Es algo que si se está experimentando, entonces el programa Más Food Trust existe y los mercados móviles están siendo financiados para incrementar el acceso a comida, a alimentos locales. Hay zonificaciones y regulaciones en el nivel local que se puede aprobar para poder alentar a que vengan otros negocios más grandes y se asienten en el vecindario. Ese es un ejemplo de una historia, soluciones múltiples, así que no necesariamente siento que es algo que podamos hablar de forma abstracta, pero que una vez que tengamos un par de relatos podemos hablar sobre soluciones potenciales y seguramente eso es algo que haremos en una segunda sesión. ¿Ayudó eso, Kristen? Sí, lo hace. Muchas gracias.
me hace pensar que sí, necesitamos pasar, tal vez el círculo de políticas lo ha estado haciendo, pero tal vez debemos estar pasando el tiempo observando cuáles son las leyes de que se están hablando ahora mismo y pensar al respecto de las historias que podemos, que de los relatos que tenemos para darle apoyo y saber si hay tal vez historias que puedan surgir que no están directamente conectadas a cualquier solución que se está hablando actualmente y que también eso está completamente bien y eso nos ayudará a ser potencialmente creativos y pensar qué legislación nueva puede surgir. Sí, yo diría que lo que ayuda aquí es tener perspectiva y hablar sobre diferentes ideas y tratar de hacer que las personas piensen sobre distintas partes de la legislación que pueda llegar a ayudar. Hay que observar un poco y ver que si hay algunas cosas que esté faltando en lo que está sucediendo. Veo la pregunta de Kia en el chat. Creo que cuando estamos hablando de enlaces con las historias, pensamos que hay un balance fino en que queremos detalles, pero no queremos llenar de detalles. Así que diría entre 2 a 5 minutos es la meta que podemos tener para contar nuestro relato y practicarlo y asegurarnos de que estamos hablando. Bueno, yo crecí en el este de Massachusetts, así sé que hablo bastante rápido y me disculpo por eso, pero es lo que es, si uno habla rápido en general, es algo que reconocer. Y creo que vi a Rosalind, la mano de Rosalind más temprano hoy. ¿Tienes una pregunta? Parece que ella está presente. Oh, ahí está. Ross, trata de poner tu video nuevamente. All right, maybe we'll come back to her in a minute. Bueno, tal vez volveremos con ella en un minuto si alguien más tiene alguna otra pregunta. Gia. Entonces, hemos estado hablando mucho sobre apoyar a cosas que ya están en funcionamiento y creo que te oí mencionar que si queremos traer algo totalmente nuevo es algo que se puede hacer y podemos mantenerlo entre 2 o 3 minutos, por ejemplo. Algo que tengo en mente que siempre he querido poner, poder hacer llegar a alguien en el poder, pero nunca tuve el poder de hacerlo, pero creo que este es el lugar. Entonces, no lo sé. ¿Ustedes creen para este viaje en particular deberíamos mantenerlo en lo que ya estamos abogando ahora mismo? ¿No podemos presentar algo nuevo? Creo que eso es finalmente una pregunta de estrategia para el Consejo de Política Alimentaria, así que no quiero pasarme de mi puesto, pero creo que se puede hacer una combinación de tanto compartir las leyes presentadas que a usted le gustaría ver aprobadas y ver si consigue el apoyo del resto de las personas. Y si hay nuevos problemas, es algo que se pueda trabajar con su legislador, presentar un archivo de leyes tardío para comenzar esa conversación. Creo que depende de cómo será el problema. Así que si entra dentro de los enunciados que vamos a ver en un par de minutos, siéntase libre de escribirlo, pero bueno, es medio difícil para mí poder hablar de forma abstracta. Yo también diría que que realmente aprecio la oferta de beca de pensar al respecto del enfoque legislativo de un problema y creo que es un tipo de soporte grandioso para tomar ventaja del mismo, pero antes de llegar con un legislador y hablar al respecto de una nueva idea, veamos qué tanto podemos definir esto en un área que se puede hacer antes de poder darle esta información a un legislador. Y te aliento a hablar con Rebeca si tienes una idea para la cual requieres quizá se te recomiende un enfoque. Pondré mi correo electrónico en el chat. Bueno, lo haré. Gracias. Veo la mano de Robbie. Ok, bueno, entonces Lindsay y yo hemos estado hablando al respecto del transporte, esta ley de transporte en la cual ella ha estado trabajando.
Entonces vamos a estar allí y mayormente hablando con los senadores, pero todavía estaremos hablando con representantes también. Sí, porque debido a la línea de tiempo, no va a ser un momento grandioso para estar influenciando a muchas partes del presupuesto. Entonces, simplemente estábamos construyendo relaciones con todos. Digamos que es una cantidad de 50-50 de representantes. Ok, porque definitivamente el relato del cual estoy pensando definitivamente tiene impacto en el transporte y en el acceso a los alimentos. Y no sé el nombre de la ley o el número de la ley, pero hablaron con mi hija y hemos hablado con ella y sé que ella la archivó y que está en funcionamiento, así que está en proceso, así que realmente estoy interesada en, en darle mi apoyo, así que sí, grandioso. Sí, algo que realmente no hablé, pero creo que ustedes todos probablemente sepan en general, es que los alimentos tocan tantos otros problemas, entonces los alimentos son una manera de ver distintas definiciones, incluido transporte, vivienda, desarrollo económico, cambio climático y justicia climática y más ampliamente justicia medioambiental. Creo que esas conexiones para los legisladores son cosas que son bastante obvias en mi MRTA, en mi autoridad, alienta a ir a hablar respecto de ir a los negocios o la conexión con las comunidades. Sé que es algo que seguramente han oído, pero solamente lo quería reiterar para que quede en archivo. Así que gracias, Robbie. Veo a Pat, que todavía no ha hablado, así que Cristian, iré contigo en un minuto. Solamente me preguntaba si hay leyes actuales ahora mismo al respecto al acceso de política, al acceso alimentario o financiamientos o algo que nos puedas comentar, así, o si me puedes decir a mí para tratar de ver una línea a seguir. Sí, hay muchas leyes que estaré aquí para hablar y voy a hablar después de la parte de los enunciados, los cuales bueno, no podemos cambiar al orden si es de más ayuda, pero creo que nuestra idea era hacer que las personas puedan hablar sobre sus propias historias primero y luego conectarlos con las leyes en segundo plano. Así que disculpa que mantenga todavía, no te dé la respuesta, pero bueno, luego te la daré. Kristen, mi pregunta es más al respecto de logística, con respecto a la línea de tiempo que tú mostraste al principio. Si hablaste cuando me paré, pero dímelo y miraré de vuelta las diapositivas. Pero quería saber si si el año fiscal versus el año calendario, este proceso sucede todos los años. Creo que te oí decir que cada 2 años, a lo largo de 2 años, o por un periodo de 2 años. Sí, si me podrías hablar un poco más al respecto de eso. Sí, es un poco confuso, disculpen. El año fiscal para el estado de Massachusetts va del 1 de julio al 30 de junio, así que está nombrado por el año en el cual el año fiscal terminaría. Así que el año fiscal 2024, que es realmente el presupuesto por el cual estamos llevando a cabo ahora, estamos desde julio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. El estado de Massachusetts tiene un sistema operativo de presupuesto anual y tiene bastantes procesos distintos, es así como funciona. Los legisladores son seleccionados por sesiones de 2 años y esa sesión, perdón, está más actualmente en la parte actual de 2023 a 2024. Tendrá 2 procesos anuales de presupuesto y luego las leyes operan en un marco de tiempo distinto, en distintas sesiones. Hablando en general, deben ser reportadas al final del primer año de sesión. Lo que significa eso es que el comité es asignado al principio y debe tomar acción
en esa ley y necesitan reportar de forma favorable para que se implique, básicamente. Luego otras cosas pasarán en el segundo año de sesión, se asigna a otro comité, si se aprueba va a la Cámara completa y si no va a otra parte de legislación que habla con respecto de cosas sobre el sistema alimentario, como el año pasado con el desarrollo, como la ley de desarrollo económico. No atravesó todo el proceso, pero no quedó trabada en el Senado, así que es otra forma de abogar por las cosas y hacer que sigan moviéndose hacia adelante. ¿Sirvió lo que dije? Sí, sí, me sirvió. Creo que tendré que hacer más lectura por mi parte, pero sí. Y sí, nuevamente les compartiré las diapositivas, así que siéntase libres de hacerme preguntas. Gracias. Lo primero que se hace cuando se comparte una historia con un relato con un legislador, em, no lo sé, quiero decir, creo que generalmente, como cualquiera en en una oficina de elección, no responde a ser avergonzado, si han tomado una posición en la cual nosotros como defensores del sistema alimentario los queremos hacer avergonzar por eso no es realmente la forma en que yo, o tal vez no es la forma en que yo comenzaría. Hay muchos legisladores que están abogando, defendiendo el sistema de HIP y tienen preconcepciones de aquellos que reciben SNAP, entonces hay que hacer mucha educación para ellos, para enseñarles por qué su percepción está equivocada y para que sepan en dónde se encuentra el proyecto el día de hoy. Así que eso es generalmente algo de lo cual trataría yo de alejarme lo más posible, pero no sé si hay algo como lo peor que se puede hacer. Probablemente debería pensarlo un poco más y volver a responderles. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no veo ninguna. Oh, lo siento, Kia. Yo estaría muy curiosa por ver cómo se puede educar a esos legisladores para que piensen diferente al respecto, piensen de manera diferente al respecto de las personas que reciben SNAP. Es algo con lo cual lucho a diario. Tú sabes, algo que realmente me vuelve loca. Así que me encantaría ver cómo luce eso, cómo se educa a alguien sin tratar de hacerlos avergonzados, especialmente si están siendo estúpidos. Sería algo muy útil para mí, en muchas, muchas maneras. Sí, uno de mis principios generales es asumir, pensar que todos actúan de buena fe hasta que se pruebe lo contrario. La forma en que lo hicimos y que todavía es un proceso, algo que está en proceso, ya que nos tenemos que juntar por varios años. Tenemos múltiples audiencias y reuniones y decir, informar al respecto de cómo funciona el SNAP y decir, bueno, representarme, decir, no es esto, el programa no es lo que ustedes piensan, no es así como funciona, es así realmente como funciona, se puede hacer mejor. Y bueno, obviamente estoy comprimiendo el proceso, pero ayudar a repetirlo y es algo que ayuda a que cambien la forma en que lo ven y volver un poco con respecto a la pandemia y bueno, algo que nos hizo desconectar más unos de los otros, algo bastante frustrante de ver, pero creo que es otra oportunidad de que nosotros podamos conectar con nuestros socios y decir, bueno, decir, hey, hay personas reales que son impactadas por estos programas y que tal vez deberían pensar en ellos cuando hablan de Snappy Hip. Pero creo que solo asegurándonos de que las personas tengan una buena experiencia o que, de hecho, darles nuestros relatos y dejar muy en claro en cuál el impacto de estos programas son. Creo que hay otras maneras y que realmente depende de la persona con la cual estamos hablando en términos de aquellos que toman las decisiones y algunas veces es una cosa que debemos hacer de forma repetida, lo cual estoy segura que comprenderás. Ok, gracias. Eso fue de mucha ayuda, gracias. Genial, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de que vayamos a la parte de escritura?
Bueno, So I think we can do, entonces creo que podemos tomar, let's say until 10:45 digamos, for hasta 10:45 this first question. para Actually, esta let's say like 5 primer, minutes. I know it's not digamos, 5 long, minutos. but Perdón, sé que no es let's mucho say tiempo, me disculpo, pero 5 digamos minutes to 5 a 7 start minutos writing para whatever comenzar a escribir lo que se les venga tell story about a en time that you mente y contar las historias que han tenido cuando, el desafío que hayan tenido cuando interactuaron con el sistema alimentario. No tiene que ser perfecto. Pasaremos la siguiente sesión, el 10 de mayo, a tratar de archivar esto, pero cualquier cosa que tengan en mente, por favor, pónganla en papel, hagan un documento en blanco en su computadora y simplemente, bueno, voy a silenciarme a mí misma. ¿Hacer una diferencia eso? Sí, genial.
I'm gonna say one more minute. I know the time is short, but we have also the following session to talk through these. Diría un minuto más, sé que es poco tiempo, pero tenemos la próxima sesión para poder hablar al respecto de esto. All right, it is 10:44, so I'm gonna ask that we move on to our second prompt, and I will remind folks that again. Bueno, son 10:44, así que pediré que vayamos a al próximo enunciado y luego compartiremos, así que necesito que tenemos que tener todo en papel por ahora. Nuestro segundo enunciado es contar una historia sobre éxito que han tenido cuando interactuaron con el sistema alimentario. Les daré hasta 10:49 para escribir esta. One more minute. Un minuto más.
All right, it is 10:49, so I'm gonna ask Bueno, folks son 10:49. Les voy a pedir que and se detengan cuando les parezca um, natural a get ustedes. on Luego Monday. profundizaremos más el 10 de mayo. Definitely not Sé que 100%, definitivamente no fue suficiente tiempo para completar una historia, pero para tomar algunos puntos importantes o comenzarlo es importante para desarrollar el relato. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer esto, lo aprecio mucho. Hemos tenido un par de minutos para escribir algunas historias y con suerte fluirán los líquidos de nuestro cerebro para poder hacerlo funcionar. Y bueno, algunas personas preguntaron respecto de cuáles son las leyes que están vigentes esta sesión. Diré que hay entre 5 y 7 mil archivadas cada sesión, cualquier tema relacionado con el gobierno. No es necesariamente una lista abarcativa de todas las leyes que afectan al sistema alimentario. Son algunas que la colaborativa sacó con la cual están de acuerdo y que piensan que deberían ser aprobadas. Trabajo con el sistema colaborativo de MAS. Definitivamente tenemos más leyes que están enlistadas aquí, que apoyamos y que han sido archivadas en la legislatura, pero estas son con las cuales tienen campañas detrás de ellas. Una campaña para los fondos de incentivos, una red equitativa para proveer incentivos en impuestos a los agricultores, donación de alimentos, alfabetización de alimentación, una que es diverso con respecto a los agricultores y grupos medioambientalistas, grupos que rescatan comida, que clarifican cómo se debería abarcar esto con respecto al sistema alimentario en general. Y si no saben qué son los PFAS o los químicos, son los productos que se están relacionados con el sistema alimentario. Algunos que proveen una especie de abono que se puede utilizar para los campos, de la cual también el ganado puede alimentarse y que afecta cómo crecen las cosechas. Así que también creo que son las cosas con las cuales no estarán familiarizados, pero bueno, deben revisar que más pueda operar sin interrupciones y dar su apoyo a los agricultores. Este año estamos abogando por $24 millones para HIP, que es más o menos la misma cantidad del año pasado que se utilizó en HIP. Realmente estamos pensando que esto debería ser al menos el monto de dinero que deberían tener porque hay 150 agricultores que son parte del programa y también hay inflación. Están terminando los estados de emergencia estatales y distritales. Esta es una foto del 2019, está un poco desactualizada. Espero poder actualizarla este año. Hemos podido hacer lobby y no lo hemos podido hacer desde el 2019, así que, bueno, extraño hacer cosas en persona como hacíamos antes. Y bueno, actualmente esto se puede hacer debido a las regulaciones del sistema. Esta es nuestra nueva campaña por alfabetización alimentaria. Esta campaña es para asegurar de que todos los estudiantes en los grados hasta el 12º grado tengan educación y puedan aprender sobre agricultura, nutrición, justicia alimentaria. Y bueno, me gustan mucho estas fotos, son muy emocionantes. Bernice ha puesto una coalición de maestros y educadores con los padres y miembros de la comunidad, quienes defienden por $1.25 millones en el presupuesto y poner esta ley en funcionamiento. Tenemos algunos estudiantes en el Día de Agricultura en la Cámara. Fue algo muy emocionante. Esta información está en Facebook. Disculpen, esto es un poco borroso cuando tengo un tamaño pequeño.
la red equitativa de agricultura. Compone a los agricultores que se identifican como negros, indígenas o de color. Ellos enviaron una ley, la S41 y H87, para hacer una comisión y que estos agricultores BIPOC puedan llevar a cabo prácticas equitativas y hacer recomendaciones al respecto de agricultura y hacer recomendaciones relacionadas a la equidad en las leyes existentes y en las regulaciones. Han estado escribiendo y archivando aportes al respecto de justicia medioambiental, así que es algo bastante genial. Y por supuesto que la colaborativa no es la única organización alimentaria allá afuera, hay otras campañas a nivel estatal. Creo que estas son otras. Esto no es necesariamente abarcativo, pero son algunas de las grandes al menos. Así que unos son que hacen sistemas de política alimentaria. Universal School Meals es una grande, el proyecto BREAD. Muchas de estas campañas tienen un presupuesto que piden, así que han obtenido unos presupuestos en presupuesto suplemental este año para financiarlas de forma permanente, lo cual es algo muy emocionante, ya que el presupuesto todavía no está totalmente garantizado, seguirán defendiéndolo, pero está en la buena senda. Feeding Our Neighbors es la Mass Law Reform, Instituto Mass Law Reform y la colaborativa para establecer beneficios SNAP para inmigrantes. Massachusetts tiene, creo, desde 1977. Lo voy a buscar. Antes de que se hicieran las reformas, después de las reformas de bienestar, se habían sacado muchas personas de SNAP, desafortunadamente, entonces están tratando de restablecer ese programa. Están defendiendo este presupuesto y también quieren aprobar una ley. Hunger Free College Campus es por la coalición de alimentos, de Banco de Alimentos. Fue establecido como programa de subvenciones para ayudar a las universidades y asegurar que sus estudiantes puedan acceder a SNAP y a los bancos de comida. Abogan por subvenciones que se pueden imaginar por su nombre. Ayudan a fundar huertos, comprando alimentos locales y lidiando con los gastos administrativos. MA Food Trust abogan por el dinero y el presupuesto para la administración de ese programa y el financiamiento real de crear nuevos negocios de alimentación que vienen del capital principal, bueno, del cual les podré hablar en cualquier otro momento, pero se aseguran de continuar siendo el financiamiento de nuevos lugares de alimentos y con acceso a los mismos. Lift Our Kids es por la Boston League Services, incrementa los beneficios de efectivo para TFC, para familias con niños dependientes. Básicamente, ese beneficio es extremadamente bajo, no se mantiene con la inflación y con el costo de vida. Y estarán abogando por un par de sesiones ahora. Pesticides es una asociación que aboga por la restricción del uso de pesticidas y muchas otras cosas. MIFAP es Massachusetts Emergency Food Assistance Program, programa de asistencia de Massachusetts para asistencia alimentaria. Ellos han sido financiados en $30 millones en presupuestos anteriores y están pidiendo, Emily, corrígeme si me equivoco, creo que 41. Sí, Emily está aquí todavía, lo siento. Sí, se fue, me parece que no se estaba sintiendo bien. Bueno, creo que eran $41 millones. Puedo verificar luego mi archivo, corríjame si me equivoco, pero básicamente esos son los sistemas de las campañas de sistemas alimentarios que están funcionando actualmente.
Bueno, solamente nos quedan como 2 minutos, así que es un poco difícil tener una conversación real, pero podemos hacerlo en la próxima sesión, así que solamente quiero asegurarme de oír al respecto de esas leyes. Fue de ayuda y ayuda a conectar cualquier problema con la historia personal que ustedes pueden llegar a compartir en algún otro punto. Si hay algún problema que resuena con ustedes, ¿qué piensan? Pat, yo de hecho me costó bastante escribir y creo que he visto alguna de estas leyes. Tal vez ver alguna de estas leyes me podría haber ayudado porque yo fui pobre de niña, no tenía inseguridad alimentaria, o al menos no pensé que la tenía. De alguna manera no me di cuenta hasta que la tenía hasta que fui adulta. Entonces mi experiencia está viniendo desde afuera, de lo que aprendí al estar con las personas que sí encaran la inseguridad alimentaria de otras formas. Entonces, ay, no sé, me costó bastante poder, me hubiese ayudado tal vez verlo primero. Aprecio eso, sí. Fue algo complicado. Queremos asegurarnos de una manera en que las personas puedan, tal vez, si veían las leyes, las verían y tuviesen ideas al respecto de eso, pero bueno, luego compartiré las diapositivas, así las pueden ver para la próxima sesión, estarán disponibles para ti. Y bueno, son las 11, entonces solamente quería, ese es el final de mi presentación. Solo quería decirles gracias por su tiempo y definitivamente me gustaría oír más al respecto de estas preguntas. De nuevo, compartiré las diapositivas y creo que será de mucha ayuda sentir que sigan escribiendo hasta la próxima sesión. No sienta ninguna presión al respecto. También compartiré historias que hemos hecho con otras personas por HIP, con Kristen, por ejemplo, y ella las podrá compartir con ustedes. Mi calendario es el día 10 de mayo. Entonces nos reuniremos ese día para poder profundizar más. Espero que al menos esto sea de ayuda para poder comenzar el proceso. Sé que hay mucho para pensar, pero creo que compartir esos ejemplos y verlos será de mucha más ayuda, tal vez para agostar un poco más y poder hacer que puedan describir su experiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente quería decir rápidamente que el Círculo de Política Alimentaria planea hacer el trabajo de identificar qué leyes están unidas a los relatos de la gente, así que no sienten que tienen que saber exactamente cuál es la defensa, la unión a la defensa que su relato tiene. Gracias, espero verlos a todos el 10. Gracias, Beca. Gracias a todos.